Por ahí, Isidro, amigo, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes y perdona por la torpeza de esta metodología. No te preocupes, que yo también la primera vez que usé esto, también me hice un lío que no se escuchaba absolutamente nada. Por eso no... Que sean todos esos males, ¿verdad? Pues que sí, que sean esos males. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos, amigo? ¿Cómo te ha ido todo este tiempo? Bueno, pues bien, el tiempo va pasando y bien, no hay problemas así grandes. Todo bien, entonces pues me alegro. Todo este tiempo, ¿cuánto hace ya que no hablábamos, Isidro? Bastantes meses. Sí, yo no recuerdo una entrevista sobre qué, pues sobre lo de siempre, ¿no? Un poco de memoria histórica, creo que abordamos. Estuvimos hablando en un primer episodio sobre el libro de los que se echaron al monte y el segundo estuvimos hablando del libro del cariñoso. Bueno, pues fíjate. Hace ya... Sí, hará meses. Esos dos libros, como sabes, son mayores o más viejos que tú, probablemente. Sí, porque creo recordar que el libro de los que se echaron al monte, si no me equivoco, salió en el 77, ¿no? Justo, eso es, en el 77. Que recuerdo además, Isidro, que me contaste que la primera vez que se vendió ese libro fue el Día de la Montaña en Cabezón de la Sal, ¿no? Así fue, sí. El Día de la Montaña en Cabezón de la Sal en el año 77, el verano del 77. Madre mía, casi primer domingo de agosto. Uh-huh. Sí. Que además, recuerda esa anécdota, creo que quien lo vendió era, no recuerdo el nombre, una conocida poetisa de Casar de Periedo, no recuerdo ahora el nombre. Sí, bueno, mira, el tema es que aquel libro, pues los libreros tenían sus problemas para ponerlo en escaparate o, bueno, para tenerlo en la librería en aquella época, ¿no? Uh-huh. Y entonces, amigos míos y concretamente los que llevaban en Torrelavega la librería Puntal 2, uh-huh, que replicaba en Torrelavega el Puntal 1 que tenía Ramón Viadero en Santander, los de Puntal 2 en Torrelavega tenían una librería y ese grupo que era Gloria Ruiz, era la poetisa y librera de Torrelavega, ¿ah? Gloria Ruiz, que era de Casar de Periedo, fue la que organizó una venta del libro allí en Cabezón de la Sal. Sí, y además creo que tuvo problemas allí con gente, ¿no? Que al ver el tema, pues se pusieron un poco agresivos. Sí, era una época un poco... No vamos a entrar mucho en el tema porque ya tienen, los que quieran escuchar de nuevo esa entrevista, la tienen en nuestro podcast, pero aquella época 77, cuéntanos un poco por encima, 77. Resúmenos, Isidro, aquella época, esa idea de... Tú estuviste escribiendo el libro, pero cuando le ibas a publicar, estuviste hasta dudando si publicarle, ¿no? Ah, no, claro, mucho, porque, bueno, yo no tenía ninguna madera de héroe ni de echado para adelante. Simplemente se me había ocurrido escribir, yo tenía vocación de escritor ya, y ese tema me pareció muy interesante, pero también vi que era muy peligroso, porque... Bueno, sobre todo aquel año, el año 77, no te acuerdas, pero vamos, te lo recuerdo yo, empezó muy crudo porque es cuando mataron a los abogados de Atocha. Eso es, sí. Entonces, bueno, pues entró bastante miedo, porque la extrema derecha hacía un sistema terrorista bastante a ras de suelo y tenía mucha presencia y no sabías dónde te los encontrabas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí, yo tuve mis dudas de publicar aquel trabajo. De hecho, decidí no hacerlo
pero bueno, poco a poco me fui convenciendo, me fueron convenciendo a alguna gente muy próxima y decidí sacarlo en Madrid y en verano. Y eso fue todo. Una idea final de publicarlo increíble, porque recordamos que si, aparte de la magia que tiene en sí, todo lo que cuentas en ese libro, la forma también de contarlo, es un libro, como te dije yo aquella vez, que tiene la peculiaridad de que mucha gente a mí me ha dicho, mira, yo, Marino, no me he leído un libro en la vida, jamás, ni me leeré ningún libro jamás, pero este libro me lo he leído. O sea, has hecho ahí esa magia de gente que jamás ha leído un libro, que se haya leído un libro. Sí, sí, bueno, y gente que lo ha leído muchas veces también, tiene esas... Y gente que lo ha leído, o sea, vamos a ver, un libro normalmente tiene una vida, ¿no? Tiene una temporada que está más o menos... no tiene nada que ver esta época nuestra de ahora con aquella, también te lo digo, ¿eh? Para bien y para mal. Ahora hay muchos libros que se publican, hay muchos autores y hay muchos libros que se publican. Y claro, incluso es barato publicar ahora un libro, es fácil, porque hay la imprenta es muy sencillo, el sistema de imprenta. Desde luego, nada que ver con aquella época. Aquella época era complicado, claro, y era muy poco asequible a que uno, por ejemplo, se autoeditara o se pagara la edición, porque era muy caro y luego había que sacar muchos libros para que te fuera más o menos barato cada ejemplar. Claro, claro. Porque cuanto más libros ponías a la venta, más barato salía un ejemplar. Y luego podías ponerlo también competitivamente a la venta, ¿no? La editorial. Así era. Pero ahora eso no funciona así. Ahora es muy sencillo. Te pueden hacer un libro para unos centenares o un ciento de ellos. Se publican muchos libros así. Y ahora entonces... Perdón. Sí. No, perdona. Te decía que ahora con el tema de las tecnologías, ahora que hay editoriales online y demás, es mucho más fácil escribir libros, pero sí que es cierto que la magia de cómo escribir el libro, eso ya es cosa de cada uno, porque claro, cualquiera pagándolo online y vendiéndolos online puedes escribir un libro, pero claro, que se mantenga ahí año tras año, que la gente lo siga leyendo, eso ya es otro cantar. Sí. Es más, ahora hay mucha gente que casi todos, sobre todo los mayores, tenemos algo de dinero ahorrado porque estamos jubilados y tenemos una pensión. Eso nada que ver con un chaval de 28 años que era yo entonces. Claro. O sea, no podías permitirte esos lujos de dedicar dinero a una aventura, tú una persona desconocida, a escribir un libro contra lo normativo del momento, claro, y algo además polémico. Es imposible pagártelo tú. Porque entonces, bueno, ¿recuerdas cuánto más o menos te costó el publicar esos libros? ¿Recuerdas la cantidad en pesetas? No me puedo acordar de eso. No, aparte de que yo ya te digo que eso, estuve en Madrid buscando editoriales y a la primera que se lo propuse lo sacó. Pero se llamaba Editorial Popular, fíjate tú. Y a ver, ¿qué te iba contando? Bueno, pues que es muy distinto el sistema. En aquel momento recuerdo que a mí me dijeron que teníamos que ellos se exponían mucho porque menos de 6.000 ejemplares la edición no se podía hacer, porque se encarecía muchísimo. Entonces, 6.000 ejemplares a mí me parecía una exageración, pero la editorial y la imprenta en Madrid me convencieron de que teníamos que ir a esa aventura, a 6.000 ejemplares. Y te voy a decir que bueno, te lo habré contado ya en la entrevista porque lo cuento siempre, porque me parece una cosa excepcional y rarísima. Se vendieron los 6.000 ejemplares en 12 días. La primera edición tardó en venderse 12 días. Madre mía. Y en aquel día en Cabezón fue una cosa
masiva, la venta masiva. Bueno, no sé cuánto se vendería en aquel día en Cabezón. Y se llevaban por decenas, se llevaban a los otros pueblos, ¿no? Gente que venía a Cabezón y se llevaba el libro ese, varios para regalar a unos y a otros y tal. Sí, sí, Fue una cosa prodigiosa aquello, ¿no? Y sigues... De hecho... Dime, Isidro, perdona. No, de hecho que se han pasado, fíjate, los años que ha pasado de eso y todavía se sigue vendiendo. Tiene 13 o 14 ediciones ya en la calle. O sea que sí, es una... Que es lo que hablamos, que cualquiera a día de hoy que sepa un poquito escribir, oye, que tenga una historia en mente, puede publicar un libro, pero claro, lo difícil es que tras los años siga estando ahí, que la gente siga acordándose de él, siga leyéndole, y eso es lo que tuvo esa magia, ese libro. Pero aparte de ese libro, vamos a empezar por lo que has escrito tú. Cuéntanos un poquito, Isidro, lo primero, ¿cómo comenzaste tú? ¿Cómo te dio a ti por el tema de escribir libros? Bueno, yo ya era un vicio solitario que tenía yo desde pequeño, desde el colegio donde estudié, que estudié en León, internado, ya allí ya era yo muy conocido como escritor del colegio, ya de niño, y bueno, pues esa vocación la tuve siempre. De hecho, fue muy conocido que en aquel momento, en el año 60 y posiblemente fuera el 64, se hizo un concurso, bueno, yo creo que lo hicieron varios años. La Coca-Cola hizo un concurso de redacción en aquellos años nacional y yo gané el premio. O gané un premio, no sé si era el primero o el segundo. El hecho es que me dieron el premio de Asturias y León. Y me entregaron el premio en el Campo Amor, en el Teatro Campo Amor de Oviedo, fíjate. Madre mía. Años posiblemente fuera el 64. Y recuerdo que el premio, en aquella época tan precaria y tan difícil, el premio consistía en una máquina de fotos era una máquina de fotos maravillosa, potente entonces, marca Agfa, no se me olvidará en la vida. Y bueno, pues en mi colegio, no digo en mi pueblo por supuesto, pero en mi colegio no había nadie que tuviera máquina de fotos. Claro, en aquella época era un privilegio tener cámara de fotos. Era un privilegio, sí. Sí. Y entiendo, Isidro, que el conseguir ese galardón te hizo, entre comillas, tener cierta fama, ¿no? Eso, sí, no, desde luego en el colegio sí. Y luego pues me dio mucha confianza en mí mismo. Qué sé yo, pues ya parece como si te consagrara de alguna manera la grey infantil. Y después pues yo sabía que de una manera u otra acabaría escribiendo siempre, ¿no? Y así ha sido. Porque... haznos un pequeño repaso, Isidro, de los libros que has escrito tú desde cuando eras joven que empezaste a escribir. Bueno, así los más conocidos y los más... A ver, son... los que se echaron al monte, El cariñoso, esos dos, son los con los que empecé. Pero antes había escrito algo de teatro, que también tuvo... Sí, que también fue estrenado aquí en Santander, en Barrios y esto. Por cierto, la comedia es una comedia muy curiosa que se titulaba Aullidos. Pero Leopoldo Rodríguez Alcalde, que le conoces como un gran poeta, era entonces director no director, sería delegado provincial de cultura, que no se llamaría cultura, posiblemente se llamara información y turismo, posiblemente, y el hombre aquel me dijo
que la obra de teatro nos dijo que la obra de teatro estaba muy bien, que se podía representar perfectamente, pero que el título había que cambiarlo. Porque con Aullidos no autorizaba la censura pasar esa comedia. Ah, amigo. Fíjate, ¿eh? Sí, sí. Y entonces le cambié Fantasía Montañera, porque se desarrollaba en la acción de la obra, se desarrollaba en los picos de Europa. Ah, amigo. Sí. Sí. Bueno, pero ya después lo que yo escribí primero, lo que me lancé a escribir fue Los que echaron al monte, y después ya al año siguiente El cariñoso. Después escribí Uh-huh. El Vindio, 2 tomos del Vindio, que es la historia de Cantabria contada a los niños, que también tuvo bastante repercusión. Sí. Un libro muy bonito con José Ramón Sánchez, dibujante, que se titulaba El Estatuto de Cantabria para los Niños, Uh-huh. muy bonito también, con el cual tuve un gravísimo problema con la Diputación Provincial de entonces, porque me lo encargaron, o bueno, hice que me lo encargaran, y luego me lo encargaron y luego no me lo quisieron pagar, Ah, amigo. por un problema que tuve con un individuo muy conocido aquí bueno, que realmente pues se portó como un no le califico. Pero bueno, tuve que llevarle a juicio, y al final, después de muchísimos años, me dieron la razón en los tribunales. Entonces todavía no había Tribunal Superior de Justicia aquí en Cantabria, y el problema cayó en la Audiencia Territorial de Burgos, Sí. como instancia superior a la que por la cuantía de aquel pleito se podía llegar. Y bueno, pues ahí gané también. Tardaron mucho en ejecutar la sentencia porque lo tomaron como una cosa de orgullo, de no pagarme por haber pleiteado contra el gobierno de Cantabria, nada Sí, menos, ¿no? sí. Porque, Isidro, perdona, eso estamos hablando del 82, ¿no? La fecha que... Sí, eso fue creo que en el 82, Ah, sí. Y bueno, al final me tuvieron que pagar el doble de lo que habíamos acordado y no me querían pagar. El doble tuvieron que pagar, o Le sea, salió una bien, indecencia. le salió bien la jugada al final. No les dio igual porque no tiraban con su dinero, Ya, claro, ese es el problema, ¿eh? claro. No tiraban con su dinero. Fue una desvergüenza, dicho de otras palabras, fue una cerdada Mm. que me hicieron, pero pero vamos, al final, si lo fijamos en dinero, pues me las hicieron pasar muy feas, pero al final, pues me quedé con eso. Claro. Por cierto, ese libro también le repartieron en aquel momento, porque ese libro era novenal, o sea, quiero decir que no se vendía, se regalaba a los niños. Sí. Y lo llevaron y lo repartieron, creo que fueron 50.000 ejemplares a los niños de Cantabria, de las escuelas, de los colegios. Mm. Pero fíjate para que veas lo que son las cosas. Mandaban a los niños por Reyes un sobre con el libro dentro y una carta del presidente de entonces, felicitando las Pascuas y el regalito ese que les mandaban, que era mi libro. Y para que te hagas una idea de lo que es la vida, el franqueo del sobre donde iba el libro les costó más que mis derechos de autor, Madre mía. para que te das una idea de lo que son las cosas, ¿no? Bueno, pues ese es el libro que hice, vamos a ver, por entonces. Luego ya escribí uno con Víctor Gijón Peñas, que te acordarás de él, Sí. fue director de la Alerta. De la alerta, eso es. Sí, en algún momento. Y escribimos un libro sobre la moción de censura que llevó a Jaime Blanco a la presidencia del gobierno de Cantabria, Uh-huh. ganando la moción de censura contra Ormaechea.
que fue una historia del año 90-91, que, bueno, pues ya sabes que se formaron 4 partidos, Partido Socialista, Partido Popular, PRC y CDS. Entonces, el CDS, eso es. Sí, hicieron esa moción de censura y entonces la moción de censura llevó a un gobierno cuatripartito presidido por Jaime Blanco, pero los consejeros eran de los otros partidos y al final se volvieron a unir el PP y Ormaechea y siguieron gobernando el PP y Ormaechea. Y entonces Víctor Gijón y yo escribimos la historia de todo eso porque la vivimos desde dentro. La historia de cómo se hizo esa moción de censura, cómo se hizo ese gobierno y cómo se hizo después las elecciones y la reunión otra vez de la derecha, que era Ormaechea y el PP. Esa historia es muy interesante también. El libro, por cierto, Isidro, es el libro del laberinto cántabro, ¿no? El laberinto cántabro, sí, justamente. Y bueno, luego ya estuve dedicado a la información Luego pasé unos años que no escribí más que libros geográficos, digamos, sobre Líbana, sobre Santander, así, más o menos de este tipo. Y bueno, pues últimamente he escrito uno que se titula La vendedora de globos, que es un poco una especie de autobiografía de mi infancia, de mi bachiller, digamos, de esos años. Sí. Y otro libro últimamente he escrito también otro que se titula En clave de misterios, y es una explicación detallada, un análisis bastante amplio de un edificio que se llama Santuario de la Virgen del Camino en León, que tiene, sí, es la Virgen patrona de León, que tiene un santuario muy, muy moderno, ultramodernista. Y dentro del Camino de Santiago, ya te lo imaginas, el Camino de Santiago todo lleno de templos góticos, románicos sobre todo, incluso prerrománicos, pero el único que se ha hecho en el siglo XX es este. O sea, es un edificio moderno, muy moderno, vanguardista, en ese ámbito, en ese contexto del Camino de Santiago. Es el único y es un prodigio cultural. Y bueno, pues más o menos esto es lo que últimamente también he escrito bastantes relatos y prólogos que me piden algunos amigos y alguna gente, prólogos de libros también. O sea, estás, vamos, siempre escribiendo, vamos, lo que tú bien dices, relatos y demás. Sí. Y también, Isidro, he leído por ahí un artículo que además me enviaste tú, que estás escribiendo, si no me equivoco, en el diario Cantabria, ¿no? En el diario Cantabria, sí. Ahí escribo de vez en cuando, sí. Y ahí cuentas un par de relatos o 3 al año suelo escribir en el diario Cantabria. Ajá, sí, porque he visto, aparte de este que me enviaste, que por cierto, recomendable que os leáis, se llama El noviembre de Javier República, del diario Cantabria. He visto que has escrito varios, pero a mí lo que más me ha gustado, lo que más me ha creado esa curiosidad es lo que ya conocíamos de ti por los libros que escribiste anteriormente. Es lo que más te caracteriza, que es la forma de escribir, la forma en la que te expresas en todos tus libros, Isidro. Me gustaría que nos contaras en ese ámbito, ¿cómo denominarías tu forma de escribir? ¿Qué es lo que más te caracteriza?
Bueno, claro, esto es difícil decirlo uno de sí mismo, ¿no? El estilo es una cosa muy personal. Conseguir un estilo propio tampoco es fácil, ni lo haces a la primera. Pero si no tienes un estilo, si no consigues un estilo propio, pues Claro. no, no eres un escritor. Pero vamos, yo mi estilo es, lo ha dicho, bueno, es un poco un estilo que trabaja muchísimo, muchísimo la sencillez expresiva. Uh-huh. Quiero decir, eh, mi trabajo muchas veces es el, el, el quitar, más que poner, quitar. Sí, que sea una lectura sencilla para cualquier tipo de público, ¿no? Exactamente. Sobre todo es eso, es buscar la sencillez máxima, a ser Uh-huh. posible con las mínimas palabras, que las palabras sean muy, muy sencillas, muy vulgares, incluso que la expresión sea muy de andar por casa y muy personal, Sí, muy conversacional, que genere también cierta cercanía al lector, ¿no? Podríamos decir. efectivamente, que el lector se siente que está hablando conmigo. Eso es algo que sí que me lo han dicho que lo consigo, ¿eh? Sí, sí. Mi lector es un lector que se sienta conmigo enfrente y le miro a los ojos y me mira a los ojos con absoluta franqueza y sencillez y creamos un vínculo, quiero crear un vínculo con el lector Uh-huh. que sea muy afectuoso y que se cree entre los dos una complicidad de amigos. Lo cual no quiere decir que no me guste, y lo hago también con frecuencia, salpicar esa conversación con eh, algunas reflexiones o algunos saltos a la trascendencia. Sí, porque también es una característica propia de tus libros, lo que tú dices, que mientras estás contando una historia, de repente empiezas a reflexionar sobre algo. Y eso también Sí, le crea ahí una magia a la propia eso, historia. sí, sí, sí. Es decir, estamos hablando normal de, no sé, de alguna anécdota muy vulgar y muy cotidiana y muy normal, Mm. pero al mismo tiempo la cabeza se te va a algo que tú tienes un poquitín más trascendente, un poquitín más relevante que lo que es la anécdota. Entonces, ese salto nunca le omito. Ese salto un poco de pensamiento, un poco de que no solo a veces es sentimiento, también es corazón, también Sí. es un poco cordial, Mm. pues eso tampoco lo evito, ¿no? Y eso es lo que consigue, esa amalgama, es la que consigue que mi estilo pues sea muy, muy asequible. Lucho por la claridad, por la brevedad, la concisión y cierto grado de corrección, de elegancia, ¿no? El estilo. Ujú. Porque en este caso también, yo te quería preguntar, Isidro, ya que te tengo aquí, un escritor de los mejores, para mí, no es por tirarte flores, Isidro, pero para mí es de mis escritores favoritos. Pero, ¿cómo consigues, o cómo conseguir los escritores a la hora de escribir un libro? Porque entiendo que a la hora de escribirlo ya tenéis en la cabeza la historia. Según vais plasmándola, pues oye, podéis hacer ciertos giros y demás, pero ¿cómo conseguís el que desde el principio del libro al final del libro genere en la cabeza del oyente en todo momento como se suele decir vulgarmente, ese mono a seguir leyendo, a seguir, a querer seguir en esa propia historia? Porque yo, por ejemplo, lo pienso y me costaría muchísimo el mantener en todo momento la atención del lector. ¿Cómo lo consigues eso, Isidro? Bueno,
Yo por lo menos no lo consigo, digamos, a priori, y me lo calculo, no lo calculo, ¿eh? Me voy dejando llevar por esto que te acabo de decir. Pienso en que me estoy esforzando constantemente en que quien me va a leer me entienda. Uh-huh. Y que me entienda, no solo que me entienda, sino que lo que yo sé o experimento, contagiárselo. Dos cosas. Uh-huh. ¿Eh? Y tercero, que no solo se lo contagie, sino que se, que se sea mi cómplice y que se complique conmigo. Uh-huh. ¿Y en qué? ¿Que se complique en qué? Que se complique en descubrir algo que yo le quiero contar y que yo mismo, al mismo tiempo que se lo cuento, estoy descubriendo. Porque no lo sabía o hago como que no lo sabía todo. Sí, Y es sí. verdad que la mayor parte del tiempo lo estoy descubriendo. Y esa complicidad es la que te lleva, te crea al lector, te crea curiosidad por seguir escuchando. ¿Eh? Uh-huh. Pero eso es lo mismo que cuando uno se pone en el otro lado y es lector. Es lo que me gusta a mí de un novelista, de un poeta, de un contador de historias, que me las cuente de esa misma manera. Es una fórmula que yo la gusto cuando la consumo y también la hago cuando la produzco. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Que en este caso no ser tan formal a la hora de contar una historia, sino también expresar en esa misma historia lo que está rondando por tu cabeza. Que eso al final, Eso es. al lector, Sí, a sí. mí, por ejemplo, me hace entrar en un mundo, no en la historia en sí, sino en un mundo que al final creas tú, expresando pues Sí. ya no solo la historia, sino todo lo que pasa por tu cabeza en ese momento a la hora de escribirla. Sí. Y aparte de eso, pues yo también procuro crear una cierta tensión, administrar un poco el relato, de manera que el lector le pida su curiosidad algo más. Claro. ¿Eh? Entonces yo no le desvelo, a ser posible, las intenciones para que me siga escuchando o leyendo hasta el final. Claro, es que eso tal vez, Isidro, sea igual es lo más difícil a la hora de escribir un libro, ¿no? Tú has leído el relato ese que me acabas de decir de Javier República, ¿no es así? Eso es. Bueno, ese es un relato que recuerdo haber trabajado mucho en este sentido de administrar un poco la tensión al lector y la... Es que, perdona que te interrumpa, Isidro, pero antes cuando me le enviaste, que tuve que salir, nada, leí un poquitín por encima, digo, voy a leer un poquitín por encima para ver un poco la historia y luego sigo. Nada, me la leí de golpe, porque al final es lo que tú dices. En todo momento te mantiene con esa intriga hasta el final. Sí, sí. Pues eso es lo complicado, eso es lo difícil, ¿eh? Y eso es lo que creo yo que hay que trabajar para tener un estilo literario. Ujú. Eso u otra cualidad más, pero esa por lo menos es la mía, ¿no? Y eso pues es difícil conseguir. Yo, por ejemplo, no sé si cómo andamos de tiempo. No, no, sin prisa, Isidro, no te preocupes. Pues como te has dado cuenta, yo ahí cuento la manifestación del día 2 de diciembre del año pasado, creo que fue, sí, el Ven- pasado, Del 22. No, del, del año pasado, eso es, del año pasado, sí, 23. contra la derogación de la ley de memoria histórica que ha intentado o que intenta hacer el gobierno actual de Cantabria. Eso es, sí. Entonces, pues no sé cuántas, unas 60 me parece que son organizaciones, eh, pues crearon una plataforma Ujú. y, y convocaron una manifestación en Santander para ese día que te digo, el 2 de diciembre, hacer una manifestación contra la intención del gobierno de Cantabria actual, el surgido de las últimas elecciones, eh,
para derogar la ley de memoria histórica que había sido aprobada en la anterior legislatura. Uh-huh. Entonces, bueno, te lo voy a contar así brevemente de en qué consiste ese relato. Yo recibo una llamada de teléfono y me dice, mi interlocutor me dice, oye, soy Javier, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Javier. Digo, hombre, bien y tal. Dice, mira, soy Javier. Claro, pero a mí, por el tono que me decía, soy Javier, me daba la impresión de que yo tenía que conocer a Javier, pero no sabía quién era. Sí. Aquí ahí, por cierto, Isidro, ahí la forma de contarlo es bastante graciosa. ¿Cómo lo plasmas en esa...? Sí. Sí, Javier, ¿no? Pues qué Javier, ¿no? Oye, mira, Javier. Y yo, pues disimulando, porque me daba en cara decirle qué Javier será este, ¿no? Sí. Y ya, pues, estoy esperando a ver si me da más pistas. Y ya al final me dice, mira, te llamo porque es que estamos haciendo una plataforma para la manifestación en contra de la derogación de la ley de memoria histórica y me han encargado que te llame, la plataforma me ha encargado que te llame a ver si nos puedes hacer un vídeo de 20 segundos, de manera que el vídeo sea en vertical y en 20 segundos nos animes a la gente a que participe en la manifestación. Digo, bueno, pues este Javier tiene que ser del tema de la memoria histórica. Sí. Tengo que conocerle, pero no sabía quién era. Y tampoco... Estabas tú alargando el hilo, el chicle, como se suele decir, a ver si te venía algo que... Pero ¿eso no te pasa a ti también? Es que es lo que te iba a decir, que eso a mí me hizo ponerme en tu lugar, porque eso nos ha pasado a todo el mundo. Por eso. Tal, no sé qué. Y es alargar la conversación... Para que de repente te diga, joder, pues aquel día que nos vimos en tal sitio y ya ahí claro, ya está. Eso, si diga, vale, ya sé quién es. Pero claro, es que a mí, por lo menos, a mí me da mucha vergüenza que la persona que me trata con cariño y tal, y además, como cuando hablamos por teléfono, no nos funciona más que un sentido. De los 5 que tenemos, el del oído, pues no ves a otro, no les, en fin, solamente lo que te dice el oído. Y a veces el oído es ciego, ¿no? Sí. Y ella me dice, pues mira, es que va a participar, hemos pedido esto pues a no sé cuánto. Me contó un montón de personas conocidas, pintores, actores, que habían firmado ya o iban a firmar y que iban a hacer el vídeo. Digo, pues mira, cuenta conmigo. Y dice, ¿para cuándo lo quieres? Y dice, pues cuanto antes. Pero no tengas prisa, porque esto es para el día 2 de diciembre y estamos a noviembre, estamos a 8 de noviembre. 8 de noviembre. Y bueno, pues bien, vale. Pero el día 10 me volvió a llamar. Y me dice, ¿qué tal llevas lo del vídeo? Digo, pues no he empezado, no sé, yo entendí que no era tan urgente, ¿no? Que dice, sí, no es urgente, pero date un poco de prisa porque tengo que entregarlo y tal, y tenemos que hacerle un hueco a todo ello. Y dice, y ya me cita a 2 nombres de 2 personas que participan en la misma operación, que son, pues, Ramón Saiz Viadero y otro que se apellida Alegría y digo, anda, Alegría, ya sé quién es. Y me cita también el monolito que se hizo en Poblaciones en memoria de los represaliados, los fusilados de la República, ¿no? Y digo, anda, ya sé quién es Javier, ahora ya caigo quién es Javier. Bueno, estupendo. Javier había participado conmigo en varias cosas de la memoria histórica y en varias actuaciones. Digo, ya sé quién es, menos mal que no le he preguntado quién es, porque hubiera quedado muy mal el que no haberlo conocido. Sí. Y bueno, pues nada, así quedó la cosa. Entonces me voy a apuntar el nombre para que no se me vuelva a olvidar y escribo Javier. Pero al escribir Javier, nombre, Javier, sale apellido. Y no me acordaba del apellido, por supuesto. Y hay Javieres en mi agenda, hay unos cuantos Javieres, ¿no? Sí. Digo, cuando me vuelva a llamar estoy en las mismas. Y le puse Javier República. Javier República.
Y así se llamó, Javier República. Y el día 13 me mandó un mensaje diciendo, ¿cómo vas? Y le digo, voy estupendamente, ya lo tengo grabado prácticamente, te lo voy a mandar enseguida. Día 13 a las 18:01 minutos. Me llama él. Porque todo eso queda ahora registrado en el teléfono, ya sabes que no te hace falta apuntarlo en la agenda, porque Sí, te queda te ahí. pone la hora y todo. Ahora está. Sí. Y a las 18:02 minutos le contesto, ya lo tengo preparado, ya te lo mando enseguida. Vale, te lo mando enseguida. Y se lo mandé. Y esperé que me volviera a llamar. Y digo, bueno, este se ha enfadado porque he tardado. No sé, pues no me ha vuelto a llamar. Y yo le llamo y no me contesta, no me coge el teléfono. Y anda, y pasa el tiempo y nada. Y llega el día de la manifestación, llega la víspera de la manifestación, yo le he llamado algunas veces y no me ha contestado. Y la víspera de la manifestación veo en la página web de la plataforma que se había organizado el grupo de gente que había participado, muchísima gente, muchos vídeos, y el mío no está. Digo, anda, pues ¿qué pasará? Y le vuelvo a llamar y no me coge. Y el día de la manifestación, que era sábado, pues yo digo, voy a ver si la encuentro lo primero, a buscarle por ahí a ver qué ha pasado con mi vídeo. Porque digo, a lo mejor no le ha gustado a alguien y hay una mano negra ahí que dice que es sincero que no aparezca, o oye, no saber. Sí, sí. Y estoy buscando por ahí por la gente a ver si encuentro a Javier República. Y no lo encuentro. Pero me tropiezo con Alegría, que es uno de los que él me había citado, Alegría. Y le pregunté, oye, ¿qué pasó con Javier? ¿De qué Javier? Digo, Javier, y me vuelvo otra vez el tema que no me acuerdo del apellido. Digo, Javier, pues no. Y me dice, no será Javier Varela, ¿no? Digo, hombre, eso. Javier Varela. ¿Cómo no me acordaría yo del apellido de Javier Varela? Claro, Javier Varela. Dice, ¿pero tú no sabes que Javier Varela se ha muerto? Madre mía. Digo, ¿pero qué me dices? Pues he estado yo tratando con Javier Varela hace poco. Hasta, espera un poco, miro el teléfono y digo, niño, el día 13 a las 18:02 le escribo esto y es la última vez que trato con él. Dice, ¿a qué día dices? El día 13. El día 13, pues mira, yo creo que se murió ese mismo día, ¿eh? Dice, Alegría. Dice, sí, porque el día 14 salió la esquela y el día 15 le incineraron. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Pues sí, el día 13. Y entonces en la manifestación me presenta Alegría a la hija de Javier Varela. Y entonces le di el pésame, le dije un poco la sorpresa que me estaba llevando, que me había quedado helado, y me dice ella, pues, ¿cuándo dices que habló contigo la última vez? Digo, pues mira, la última vez fue el día 13 a las 18:01. Me escribió a mí que qué tal iba y le contesté yo a las 18:02. Dice, pues se murió en ese momento. Qué casualidad también, ¿eh? Me dice su hija, se murió en ese momento. Un infarto fulminante y se murió. Por cierto, Isidro, era joven él, ¿no? No, joven no era. Ya tenía... Sería. No sé qué años tendría, pero joven no era. No lo sé ahora mismo cuántos años tenía. Pues ese es el relato. Ese relato. Y yo pues cuento también el trabajo de ese hombre en el tema del ideal de la República y el ideal de la recuperación de la memoria histórica, porque trabajó lo suyo también en ese tema. Es un hombre que funcionaba muy bien en los archivos militares, buscaba datos muy bien, y consiguió algunos datos importantes
de la propia familia suya, fusilados, dos personas, dos hombres fusilados, con 13 días de diferencia el uno y el otro, sin saber el uno del otro, fusilados en Burgos los dos, y bueno, pues aproveché también para hacer un poco memoria de este hombre de la memoria. Y me pareció una historia realmente muy entrañable, muy interesante, y como tú decías hace un rato, muy mágica. Sí. Que merece la pena contarla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además... Es que si no tiene ese tic de magia, tampoco me interesa contar las historias. Claro. También hay que escoger un poco aquellas cosas que tienen un poco de encanto, un poco de algo extraordinario, algo que no sea lo habitual. Así como el lenguaje usado es habitual, es sencillo, es realmente vulgar, si quieres. Lo que cuento tiene que tener, lo escojo precisamente porque tiene algo que se escapa de lo vulgar. Porque, Isidro, en este caso, es más importante la forma de escribir, de expresarte y sobre todo, pues eso, lo que estamos comentando, de hacer captar la atención al lector y crear toda esa magia. Es mucho más importante eso que la historia en sí, ¿no? Pues sí, porque al fin y al cabo, sobre todo, es un hombre que es, bueno, es dentro de lo que cabe, es un hombre, era un hombre muy sencillo, un hombre muy normal, una gran persona, muy, muy afectuoso, pero su historia, o sea, su historia cobra grandeza en su muerte, en su propia muerte. Ahí es donde cobra grandeza. Y yo espero, vamos, estoy seguro que cobra también otra grandeza especial al ser un protagonista de un relato. Correcto, sí. Y eso yo lo persigo, es decir, y eso ha sido un poco también, ha estado presente siempre en mi trabajo. Juanín no era, en mis tiempos no era conocido, no era una persona, un personaje vulgar, pertenecía a la leyenda. Pero vamos, yo me empeñé en que fuera sinónimo de la resistencia, ¿no? Sí. Y que fuera un símbolo. Juanín y Bedoya, ambos. Pues no son los únicos, ni son quizá ni siquiera eran los principales, pero son los que han quedado en el imaginario colectivo. Sí, lo que decimos, que al final, creando la magia, hay muchas personas que en su vida han hecho cosas que merecen que la gente lo sepa, pero desgraciadamente son personas anónimas que la gente no sabe lo que han hecho en su vida. Y tal vez muchos escritores, a través de esta, entre comillas, jugada de plasmar pues su vida con esta magia, aportando esa magia al libro, al final hacen lo que pasó, lo que decimos ahora con Juanín y Bedoya, que dos personas pues que no eran muy conocidas o no tenían esa grandeza, al final se han convertido en un símbolo y durante muchas décadas y seguirán formando parte de esa simbología de resistencia. Sí. Eso es lo que tiene la literatura. Eso es lo que tiene la literatura de potencia y de fuerza. Yo me acuerdo ese mismo día 2 de diciembre, en esa manifestación de la que estamos hablando, que cuando yo estaba buscando a Javier Varela, que yo todavía no había
sabido el apellido, y yo le llamaba Javier República, para mí, yo oía a los manifestantes que eran, pues igual, decían unas fuentes, decían que eran 2.000, creo que eran los manifestantes, y algunas otras fuentes decían que éramos 400. Sí, depende del palo, ¿no? De donde venga la noticia, claro. Pero fíjate, fueran 400 o fueran 2.000, cuando yo estaba pasando buscando a Javier Varela, ¿sabes qué escuchaba yo? Juanín, Bedoya, estáis en la memoria, decía la gente. Y ese día era el 2 de diciembre, te lo recuerdo, te lo repito. ¿Y sabes qué había pasado ese? ¿Sí? El día que murió Bedoya, ¿no? Justo, ese mismo día había sido 60 años antes. Del 57, si no me equivoco, ¿no? Me parece que eran 60 años se cumplían ese día. Creo recordar, pero no lo sé ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, pues eso que estamos hablando ahora de que la literatura es así, ha sido así siempre. No sé si, bueno, yo últimamente estoy trabajando mucho una biografía, la biografía de un tal Giordano Bruno, que supongo que a ti te suena poco o nada. No. Pero Giordano Bruno era un pensador del siglo XVI maravilloso y que, bueno, yo estoy tratando de escribir algo sobre él. Uh-huh. Pues decía que qué habría sido de los capitanes griegos y los grandes héroes si no hubiera venido Homero a contar su historia. ¿Qué hubiera sido de la gente de la Ilíada si no hubiera estado allí Homero para contarlo? Claro. Y eso, traducido a nuestra realidad muchísimo más humilde y muchísimo más sencilla, es así. Sí. Totalmente de acuerdo. Los libros, lo que tú dices, al final es magia, es sabiduría y es una forma de que los acontecimientos históricos perduren durante los años y sobre todo pues que algunos acontecimientos, si no fuera por los libros, pues tal vez a día de hoy no hubiéramos sabido de ellos. Isidro, no te voy a robar mucho más tiempo, pero te voy a hacer la última pregunta. A ver si otro día hablamos, porque me gustaría hablar del tema de la memoria histórica y todo esto, porque me parece muy interesante. Pero te voy a preguntar la última. Estábamos ahora diciendo precisamente que la magia que tiene los libros y demás, antes me contabas todos los libros que tenías que adquirir en esa primera vez que publicaste el libro de los que se echaron al monte, pero a día de hoy, como al igual que hemos avanzado el tema de las tecnologías, que hablábamos antes, que antes para publicar un libro era casi imposible, ahora cualquiera prácticamente puede publicar uno bien o mal, pero le puede publicar. Pero el tema de lectura hemos ido para abajo totalmente. A día de hoy no se leen prácticamente libros. Yo eso tengo un sentimiento encontrado, que todavía no me lo ha aclarado muy bien. Para mi modo de ver, nunca, por un lado, nunca se ha leído tanto en la historia como ahora. ¿Sí? Sí, para mi modo de ver, porque yo nací en un sitio donde no había libros y donde era, bueno, no lo sabía y no era fácil encontrarlos, era muy difícil. De mi pueblo encontrar un libro pues era una... No, vamos, ni lo echabas en falta. Claro. Pero si lo echabas en falta, y yo sí empecé a echarlo en falta enseguida, era muy difícil conseguir uno. Y bueno, la generación anterior era mayoritariamente analfabeta. A principios del siglo XX, ¿sabes que había un 70% de analfabetismo? Sí, en España. En España, sí, estoy hablando.
y bueno, pues poco a poco aprendimos a leer, la humanidad aprendió a leer, se alfabetizó y realmente pues todo el mundo lee. Es que todo el mundo lee. O sea que lectores abundan muchísimo. Pero por otro lado creo que no se lee también. Al mismo tiempo creo que eso se da la vuelta y se ve por el otro lado y podemos decir que no lee la gente. Es que en este caso la gente que siempre ha leído va a seguir leyendo. Los jóvenes como yo, por ejemplo, que siempre nos ha gustado leer, vamos a seguir leyendo. Pero ¿no ves tal vez que la juventud que viene de abajo, no generalizo, por supuesto, pero sí, que a lo mejor por el tema de que tienen ya móviles, internet y demás, otras cosas con las que entretenerse, ahí no lo ves como que la lectura la dejan a un segundo plano? sí, pero leen, ¿eh? O sea, leen. O sea, antes escribíamos cartas una vez al mes o una vez al Sí. trimestre o al año, pero ahora se están escribiendo y leyéndose constantemente. El WhatsApp, el correo electrónico, se están comunicando. Al fin y al cabo, se están escribiendo y se están leyendo. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que estén leyendo y escribiendo libros. Mira, en Oviedo ahí está la Escuela Filosófica de Oviedo, Uh-huh. que ha hecho, les he oído hace poco decir una expresión que me ha llamado mucho la atención, pero que estoy absolutamente de acuerdo. Hablan de textos en qué soporte. ¿En qué soporte? Claro. Hablan Sí, sí. textos en soporte electrónico, en soporte virtual, y hablan del soporte vegetal. Vegetal. Libros en soporte vegetal, que son los libros estos que tengo aquí delante y tú también tienes, están escritos de celulosa, papel. Que eso, a mí es que eso es lo que la magia esa, de coger una hoja, pasarla y notar incluso esa humedad del paso de los años. A mí eso no lo cambiaré jamás, por PDF o Claro. por internet jamás. Pues, pues yo que soy también, he sido también muy de esa misma escuela, a medida que vas perdiendo vista Claro. y, y agradeces mucho que la letruca esta de los libros impresos en formato vegetal, lo tienes lo mismo en formato electrónico y agrandas la frase a tu medida de la vista, Claro, ahí ¿sabes? sí que, claro. Y tienes unas ventajas también muy grandes porque puedes subrayar ahí, puedes hacer un resumen, puedes hacer centenares de virtualidades que tiene el texto en soporte no vegetal. Claro. Lo cual no quiere decir que yo, por ejemplo, la primera página del periódico la necesito, la primera página. Aunque el artículo luego lo leas en formato electrónico, pero la primera página compuesta Sí. en la redacción la sigo necesitando porque la primera página siempre ha sido un trabajo intelectual muy importante de la redacción como colectivo y del director en concreto que, que, que sabe titular, que sabe distribuir, que da valor a cada noticia, la sabe colocar y la da la intencionalidad que cree la redacción, que al fin y al cabo es un intelectual, la redacción es un intelectual colectivo, fija en una primera página el mundo del día anterior. Y eso yo estoy acostumbrado a verlo así desde siempre y no puedo pasar un día sin ver la primera página del periódico en formato vegetal.
Formato vegetal, que me ha gustado esa denominación, no lo había escuchado nunca. Ya verás cómo no se te olvida ya nunca. No se me va a olvidar ya jamás. Yo, bueno, aunque de la vista que siga gafas, lentillas y tal, todavía para leer puedo leer perfectamente. Que me dure muchísimos años. Y hasta entonces, Isidro, yo seguiré cogiendo el formato papel, el formato vegetal. A mí esa magia sí. es difícil que la cambie. Pues nada, Isidro, que no te voy a robar más tiempo, que como siempre... Es un placer hablar contigo, ¿eh? Y además mío. Ves que tenemos una conversación como esta conversación que te decía yo, de amigos, ¿verdad? Sí, totalmente. Parece que estamos hablando... pues eso, sentados en una mesa juntos y mirándonos a los ojos, como si fuéramos eso, dos amigos sencillos y hablando de cosas muy, muy normales. No, ¿Es así? Así es, Isidro. Además, mira que yo cuando el otro día me dijiste, oye, vale, el viernes echamos ahí una charla en el programa. Yo toda esta semana ya he estado ahí ilusionado, joder, tengo unas ganas que llegue el viernes, porque a ti, yo te considero ya un amigo, Isidro, y lo sabes. Muchas gracias. Y es que me da gusto hablar contigo. Aparte que aprendo muchas cosas. Como tú bien dices, una charla entre amigos y mira qué hora es. O sea, me tiraría aquí hablando contigo, vamos, hasta que nos cansemos. Muy bien, amigo. Pues cuando quieras repetimos o ampliamos, ¿vale? Eso está hecho, Isidro. Pues nada, un abrazo fuerte y nada, que estamos en contacto, amigo. Y a ver si un día nos conocemos físicamente, porque no nos conocemos, ¿no? Ya. No. A ver si un día te llamo. Me acerco por ahí, me enseñas un poquito esos lugares de Potes, que por cierto lo conozco poquito, pero es un sitio espectacular. Y oye, comemos por ahí y nos tiramos ahí la tarde hablando. Cuando tú quieras. Muy bien. Venga, Isidro, pues un abrazo fuerte y que vaya todo bien, amigo. Otro para ti. Y gracias por llamarme, ¿eh? Nada, gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.